hanno bisogno, que tienen necesidad, fanno una fame. ya tienen hambre. Purtroppo Lamentablemente, aiuta il la gruppo ayuda degli usurai. surge el grupo de los Questa usureros. è un'altra pandemia, Esta es otra una pandemia, pandemia sociale. una pandemia social. Famiglie di gente che ha lavoro giornaliero, Hay purtroppo familias que tienen el trabajo possono cotidiano lavorare e non hanno da mangiare. y que no pueden trabajar figli. y no tienen que comer y tienen hijos. E poi gli usurai Y después los usureros riprendono il poco che hanno. se llevan Preghiamo. lo poco que ellos Preghiamo per tienen. queste famiglie, per Oremos tanti por bambini estas familias, di questa por famiglia, tantos niños y per por la estas dignità di familias, queste famiglie. por la dignidad de estas Preghiamo familias. anche per gli usurai. Oremos también por Il los Signore tocchi usureros, il loro cuore. que el Señor toque si sus convertano. corazones y se conviertan. Quando avanzavi, oh Dio, davanti al Señor, tuo popolo, cuando saliste al frente de tu pueblo, abriéndole camino y conviviendo con la él, terra tremò, tembló la tierra stilarono i cieli, y el cielo alleluia. dejó caer su lluvia. Aleluya. Nel nome del Padre, En el nombre del Figlio e Padre, dello y Spirito del Santo. Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La pace sia con voi. La paz esté con ustedes y con tu Fratelli, espíritu. per celebrare degnamente i Hermanos, santi para misteri, celebrar dignamente estos riconosciamo sagrados i nostri misterios, peccati. reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a Señor, perdonare. que no has venido a condenar, sino a Abbi perdonar. pietà di noi. Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni Señor, peccatore pentito, que haces fiesta por cada pecador Abbi que se pietà di arrepiente. Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a Señor, chi molto que ama, perdonas mucho a quien mucho abbi ama. pietà di noi. Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia Dios misericordia Todopoderoso di noi, tenga misericordia perdoni de i nostri nosotros, peccati e perdone ci conduca nuestros alla vita pecados y nos lleve a la vida eterna. Preghiamo. Amén. Oremos. Donaci, Padre misericordioso, Danos, Padre misericordioso, a ser presente en cada momento de la vida la fecundidad de la Pascua que acontece en tus misterios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los In Apóstoles. quei giorni il comandante e gli inservienti En aquellos condussero gli días, apostoli e li presentarono los guardias al hicieron Sinedrio. comparecer a los apóstoles Il ante el sommo Sanedrín, sacerdote li interrogò y el sumo dicendo: sacerdote los «Non vi interrogó avevamo diciendo: espressamente proibito nosotros di les insegnare in habíamos questo nome? prohibido expresamente predicar en ese nombre, Ed ecco, avete riempito y Gerusalemme ustedes del han vostro llenado insegnamento Jerusalén con su e volete doctrina. far ricadere su Así di quieren noi hacer il sangue recaer dell'uomo». sobre nosotros la sangre de ese hombre. Rispose allora Pietro insieme agli Pedro, apostoli: junto con los apóstoles, «Bisogna respondió: obbedire a Dio hay invece que che agli obedecer a uomini. Dios antes que a los Il Dio dei hombres. nostri padri El ha Dios de risuscitato nuestros Gesù, padres ha che voi resucitado a avete Jesús, ucciso al que ustedes appendendola a una hicieron croce. morir suspendiéndolo Dio del lo ha patíbulo. innalzato alla sua destra A él come Dios lo capo e exaltó con su salvatore, poder, per dare a Israele haciéndolo conversione jefe y e perdono salvador, dei a peccati. fin de conceder a Israel la E conversión di y el questi perdón de fatti los siamo pecados. testimoni noi Nosotros e lo somos Spirito testigos Santo de estas che cosas, Dio ha dato nosotros a y el quelli che Espíritu gli Santo que obbediscono. Dios ha enviado a los que le All'udire obedecen. queste cose, Al oír essi si estas infuriarono e palabras, volevano ellos metterli se a morte. enfurecieron y Parola querían di matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ascolta, Signore, il grido del povero. El Señor escucha al pobre que lo invoca.
Benedirò il Signore in ogni tempo. Bendeciré al Señor Sulla mia en bocca todo sempre tiempo. la sua lode. Su alabanza estará siempre en Gustate, mis vedete labios. come buono Gusten è y il vean Signore. qué bueno es el Beato Señor. l'uomo che in Lui si Felices los que rifugia. en Él se refugian. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Il volto del Signore contro i malfattori. El Señor Per eliminarne rechaza a dalla los que terra hacen il el mal ricordo. para borrar su Gridano recuerdo i de la giusti tierra. e il Signore Cuando li ellos ascolta. claman, el Li libera Señor da los tutte le escucha loro y los angosce. libra de todas sus angustias. El Señor escucha al pobre Il que lo Signore è invoca. vicino a chi ha il cuore El Señor spezzato. está cerca del que Egli salva sufre gli y spiriti salva affranti. a los que están Molti abatidos. sono i mali del El justo padece ma da muchos tutti males, lo libera pero el il Señor Signore. lo libra de ellos. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Perché mi hai veduto, Tommaso? Ahora tu hai crees, creduto? Tomás, porque me has Beati visto. quelli che non hanno Felices visto los que e creen hanno creduto. sin haber visto, dice el Señor. Il Signore El sia Señor con esté voi. con ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo secondo Del Giovanni. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Chi viene dall'alto, Hablando acerca de e al di Jesús, sopra di Juan Bautista dijo, ma chi el que viene de lo dalla alto está por encima de appartiene alla todos. terra El que es de la parla tierra secondo pertenece a la tierra y habla de la tierra. Chi viene dal cielo e al di sopra di El que tutti. vino del cielo está por encima de Egli todo. attesta ciò che ha visto Él da e udito. testimonio de lo que ha visto y oído, Eppure nessuno pero accetta la nadie sua recibe testimonianza. su testimonio. Chi ne accetta la testimonianza El que recibe su testimonio conferma che Dio è certifica veritiero. que Dios es veraz. Colui infatti che Dio ha mandato El que Dios envió le parole dice di Dio las palabras de Dios, senza misura. porque Dios Egli dà le da lo el Spirito. Espíritu sin medida. Il Padre ama il Figlio. El Padre ama Egli ha al dato Hijo in mano y ha ogni puesto cosa. todo en sus Chi manos. crede nel Figlio El que ha cree la en el vita Hijo eterna. tiene vida Chi eterna. non obbedisce al Figlio El que se niega non a vedrà creer la en el vita, Hijo no verá la ma vida, l'ira di Dio sino que la rimane ira de su di Dios lui. pesa sobre él. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La prima lettura La primera lectura continua continúa. la storia La historia che aveva incominciato con la guarigione que dello había storpio comenzado con la nella porta sanación bella del tempio. del paralítico Gli en el apostoli templo. sono stati Los apóstoles portati fueron davanti al llevados Sinedrio, delante del Sanedrín, poi después sono stati inviati in carcere, fueron mandados a la un cárcel, angelo li ha liberati después un ángel los liberó e questa mattina, y esta mañana, proprio quella mattina, dovevano precisamente uscire dal carcere esa per essere mañana, giudicati. debían salir de la cárcel para ser juzgados, pero estaban libres, habían sido liberados por el ángel Predicavano nel tempio. y predicaban en el templo. In quei giorni En il aquellos comandante días, el comandante e i servienti y los condussero servidores gli apostoli e li presentarono condujeron al Sinedrio. a los apóstoles Sono andati a al Sanedrín, nel tempio e los lo- fueron a e lo tomar en el portarono templo y los llevaron al Sinedrio. al Sanedrín. E lì il sommo Y sacerdote allí el li sumo provvedeva. sacerdote los regañó. Non vi avevano espressamente Nosotros proibito les habíamos prohibido expresamente in enseñar questo nome, en cioè ese nel nome di nombre, Gesù,
es decir, en el nombre de Jesús. E voi, ecco, avete Y ustedes riempito han Gerusalemme del llenado vostro insegnamento. Jerusalén con su E anche doctrina volete far y, ricadere su y así di noi quieren hacer caer il sangue di sobre quest'uomo. nosotros la sangre de ese hombre. Perché gli apostoli, Porque los apóstoles, Pietro soprattutto, sobre todo rimproveravano, Pedro, Pietro e Giovanni rimproveravano Pedro y Juan regañaban ai dirigenti, ai a los sacerdoti. dirigentes y sacerdotes de haber asesinado a Jesús. Allora Pietro rispose Entonces Pedro respondió, insieme agli apostoli. junto con los Con quella apóstoles, storia bisogna con esa obbedire a historia Dio. Noi siamo hay obbedienti a que Dio. leerlo nuevamente, E voi somos siete i colpevoli obedientes di a questa Dios accusa. y Ma con un ustedes coraggio, una son franchezza Ustedes son que uno culpables se de domanda, esto, ma con un questo è il Pietro coraje, che con ha una ricordato a Gesù? franqueza increíble. Estos son los mismos que habían acompañado a Jesús, Pietro, che aveva aquel tanta paura, Pedro que Pietro tenía tanto miedo, che era un codardo, que era un perché cobarde también. come mai è Co- arrivato ¿Cómo a questo? pasa que llega a esto? E anche finisce dicendo, e di Y questi termina fatti siamo diciendo, testimoni noi, y de e lo Spirito Santo estos che hechos è con somos noi, testigos nosotros y che el Dio ha Espíritu dato Santo a que quelli está che gli con obbediscono. nosotros y que Dios da a quienes lo Qual è obedecen. stata la strada ¿Cuál ha di sido questo el Pietro camino de este Pedro per arrivare a questo punto, para con llegar a questo este coraggio, punto, a questa este franchezza, coraje, a esta a franqueza, esporsi? Perché lui a poteva exponerse? Porque él también arrivare a podía dei compromessi, llegar a hacer e dire ai algunos sacerdoti, ma compromisos, state algún tranquilli, arreglo, noi decirle a los andremo, sacerdotes, parleremo un nosotros po' hablaremos più basso un poco tono, más non bajo, con accuseremo un tono più in más pubblico bajo, mai voi, jamás los ma voi acusaremos en lasciatevi in público pace, y así estaremos en paz. arrivare a dei compromessi. Pedro podría haber Nella llegado a storia algún la Chiesa arreglo è dovuta fare questo tante volte per salvare il popolo di Dio. y la E tante iglesia volte ha anche hecho esto tantas veces fatto para salvar al pueblo de per Dios, salvare se stessa, pero también lo ma ha non la hecho Santa para Chiesa, salvarse a sí sino i misma, dirigenti. no a la Santa Iglesia, sino a los Compromessi possono dirigentes. essere buoni o possono essere cattivi. Ma loro Compromiso de ser potevano uscire buenos, dal compromesso. No, y no se puede Pietro ha después salir detto de estos niente compromisos. compromesso. No, Pedro ha Voi dicho siete colpevoli ningún con questo arreglo. coraggio. Ustedes son culpables y lo digo E con come esta valentía. Pietro è arrivato a ¿Cómo questo Pedro punto? ha llegado a este punto? Perché c'è un uomo entusiasta, Porque él era un che hombre entusiasta, amava con un hombre forza, que amaba con fuerza, anche un uomo timoroso, pero también un hombre un uomo che atemorizado, aperto a Dio, al un hombre punto que Dio le se ha rivela abierto a che Dios Gesù è il Cristo, al il punto figlio que di Dios Dio. le revela que Jesús es el Hijo de Dios, pero un poco después se deja caer en la tentación de decirle a Jesús, no vayamos por este camino, vamos por este otro, una redención sin cruz. Y Jesús le dice, Satanás, un Pedro que pasaba de la tentación a la gracia, un Pedro que es capaz de arrodillarse delante de Jesús, aléjate de mí que soy pecador, y después un Pedro que busca pasar sin hacerse ver para no terminar en la cárcel y niega a Jesús. Es un Pedro inestable. Él era muy generoso, pero también muy débil. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la fuerza que ha tenido Pedro para llegar hasta aquí? Hay un versículo que nos ayudará a ayudar esto. Antes de la pasión, Jesús dijo a los apóstoles, Satanás vi ha chiesti per vagliarvi come il grano. Satanás os ha requerido para zamarrearlos como el grano. En el momento de la tentación somos zamarreados como el grano. Y a Pedro le dice, y yo rezaré por ti para que tu fe no se disminuya. Y este es el secreto de Pedro, la oración de Jesús. Jesús ora por Pedro para que su fe no venga a menos y pueda, dice Jesús, confirmar en la fe a los hermanos. Jesús ora por Pedro. Y esto que ha hecho Jesús con Pedro, lo hace con todos nosotros.
Gesù prega per noi. Jesús ora por nosotros, Prega davanti al Padre. ora delante del Noi Padre. siamo abituati a Nosotros a pregare estamos Gesù acostumbrados perché ci dia questa a grazia, quell'altra, rezar a aiuti. Jesús para que nos dé distintas Non gracias, siamo abituati pero no a estamos contemplare habituados a Gesù contemplar che fa a vedere Jesús al Padre que le hace ver piaghe, al Padre sus llagas, a Gesù a Jesús l'intercessore, el intercesor, a Gesù che prega a per Jesús que ora por nosotros. noi. E Pietro è stato capace Y Pedro ha di sido fare capaz tutta de questa hacer strada todo este camino da codardo desde a cobarde coraggioso, a col dono dello valiente, Spirito Santo, con grazie alla preghiera ayuda, di Gesù. con la ayuda del Espíritu Santo a través de la Pensiamo oración un de po' a Jesús. Pensemos un poco en esto. Rivolgiamoci Dirijámonos a Jesús. a Jesús, ringraziando che Lui agradeciendo preghi per noi. que Él rece por nosotros. Per ognuno di noi Gesù prega. Por cada uno de Jesús el nosotros intercesor. Jesús ora, Jesús el Gesù ha intercesor. voluto portare con sé le Jesús piaghe ha per farle querido vedere al Padre. llevar consigo sus llagas para El hacérselas precio ver de al nuestra Padre, salvezza. el precio de nuestra salvación. Dobbiamo avere più fiducia, Debemos tener más fe, più che nelle más nostre confianza. preghiere, nella preghiera di Gesù. más confianza en la preghiera de Señor, Jesús que en la prega por nuestra. mí. Jesús, ora Io por sono mí. Dio, io posso dare sì, ma Yo prega soy per me, Dios, perché tu sei puedo darte todo, sí, pero l'intercessore. reza por mí Questo è il porque tú secreto eres di el Pietro. intercesor. Y este es el secreto de Pietro, Pedro. io pregherò per te. A Pedro le dijo, la tua yo fede no oraré venga a por meno". ti para que tu fe Il no Signore disminuya. El Señor Ci insegni nos enseñe a chiederle a la pedirle, grazia a di pedir pregare aquella per gracia ognuno di noi. de que rece por cada uno de nosotros.